de Lucas, capítulo 18, en el versículo 27 del libro de Lucas. Traemos una serie acerca de milagros. Esta mañana Dios nos habló a través de nuestro hermano Ramón, una palabra muy bonita que tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Y ahora vamos con nuestra serie de milagros. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Cuando usted lo tenga me dice amén. ¿No? ¿Nadie? Amén, amén. Muy bien. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la unción que el Espíritu Santo nos da. Dice la Biblia: Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Otra vez, Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Padre, en esta mañana, Señor, queremos, Señor, que tu presencia siga, Señor, aquí con nosotros. Te rogamos, Señor, que respaldes tu palabra, Señor, y que si hay alguna persona enferma, Señor, que está aquí presente o que nos ve por las redes, pueda recibir un milagro, Señor, de sanidad. Estamos aquí, Señor, y todo este ambiente espiritual que hemos hecho, Señor, de adoración y de alabanza, es para que tú te muevas y te glorifiques, Señor, sanando y bendiciendo la vida de los que estamos aquí. Hay gente que necesita un milagro de sanidad, Señor, pero también hay gente que necesita un milagro económico. Señor, hay personas que necesitan un milagro en la familia, Señor, y tú eres poderoso, eres grande, tu mano no se ha cortado. El Dios de ayer, lo que hiciste ayer, Señor, lo puedes hacer hoy, Señor. Tú mueves montañas, Señor, abriste el mar, lo hiciste con el pueblo de Israel y también lo puedes hacer en esta mañana, en este día, en la vida de nosotros, Señor. Tú puedes glorificarte porque eres todopoderoso y tu palabra nos afirma, Señor, que lo que es imposible para los hombres es posible para ti, Señor. Permítenos, Señor, tomar esta palabra como plataforma de lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Espíritu Santo, tienes toda la libertad de moverse en este auditorio y aún a través de las redes, Señor, como quieras. Espíritu Santo, toca y sana, Señor. Permite que mientras tu palabra se predica, tu poder, Señor, pueda fluir, pueda sanar, pueda llenar de sabiduría, pueda traer liberación y pueda traer respuesta a la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Se dice que los milagros se están acabando y yo creo que eso no es cierto. Creo que Dios sigue siendo Dios. ¿Alguien está conmigo aquí esta mañana? Creo que Dios sigue haciendo milagros y, como cantábamos ahorita, Él lo puede hacer de nuevo. Él puede obrar, hermanos. Él sigue operando. Lo que pasa es que tenemos que aprender cómo recibir los milagros de Dios. La semana pasada hablamos un poquito acerca de un testimonio personal, de un milagro que afectó para bien a mi familia y mi vida. Fue ver a mi hermana enferma durante muchos años, ver a mi mamá corriendo donde los médicos, donde los brujos, y no encontrar respuesta, y ver cómo mi hermana se acercó a una iglesia evangélica, se sentó en las últimas sillas y de ese culto, sin que oraran por ella, llegó sana a la casa y pudo comer y pudo estar bien. Eso impactó mi vida. Eso fue una de las primeras cosas que impactó mi vida. Por eso me gustan los milagros, me gusta hablar de milagros, hermano, y me gusta cuando Dios obra en medio de la iglesia. Compartimos 3 puntos interesantes acerca de cómo recibir un milagro y tomamos como base aquella historia donde Elías ora por lluvia y Dios obra a través de la oración. Lo primero que dijimos es que para poder recibir un milagro es necesario creer a las promesas de Dios
que están aquí en esta palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Lo segundo que mencionamos es que hay que orar, hermanos, que hay que arrodillarnos como lo hizo Elías. Y es el hombre a quien el Nuevo Testamento menciona y hace algo muy bonito, porque el Nuevo Testamento lo menciona como el hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que oró para que no lloviera y no llovió, y que oró para que lloviera y llovió. Y me gusta cómo lo presenta el Nuevo Testamento, como un hombre igual que usted y que yo, con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con la diferencia de que sabía meter su cabeza en medio de las piernas, sabía apartarse para Dios, sabía clamar al Señor y también sabía reconocer los milagros que Dios hacía. Eso fue lo que mencionamos la semana pasada, terminando con la manera como él agradeció a Dios después, en su obediencia, yendo y corriendo delante del rey Acab para anunciarlo, aun cuando habían diferencias entre Elías y Acab. Elías supo agradecerle a Dios, teniendo buena relación con su rey y respetando su autoridad. Esta mañana, hermanos, quiero también hablar acerca de un milagro que creo que fue el que me impulsó a mí al ministerio. El milagro que Dios hizo en la vida de mi hermana me hizo acercarme a Dios. De alguna manera quedamos tocados, aunque fue años después que nos convertimos, pero quedamos tocados. Y este milagro fue de un muchachito que asiste aquí a la iglesia, que quizás está por ahí atrás sentado, llamado Darwin Arbey Jiménez Lugo. Está por ahí Darwin, levanta la mano. Ese muchacho, hermano, es culpable de que nosotros estamos en el ministerio, porque cuando conocimos a Darwin, lo conocimos en una cama, con sus piernas, hermanos, muy delgaditas, secas, su cuerpo seco, con sus manos torcidas, sin poder comer, sin poder hablar, sin ver. Prácticamente su familia, o más bien los médicos, se lo entregaron a su familia para que se muriera en la casa porque no sabían qué hacer. La hermana Ruby nos cuenta que le ponían unos barretones de hielo para poderle bajar la fiebre aquí en la clínica San José de Cúcuta, y no podían. Sencillamente lo entregaron para que se muriera en la casa, con una manguera por aquí para hacer chichi, con otra manguerita para poderlo alimentar. Casi muerto. Nosotros con los jóvenes de la iglesia íbamos allí a orar por Darwin, pero era imposible que Darwin se levantara, y orábamos por él y veíamos en la poca comunicación que tenía él con nosotros, que era simplemente moviendo sus ojos. Nos hacía, si era una vez estaba de acuerdo, y si eran dos, creo que no estaba de acuerdo. Era la única manera que teníamos para comunicarnos con Darwin. Y con los jóvenes de la iglesia, terminados los cultos el día domingo, salíamos a orar por Darwin. Lo rodeábamos allí en su cama y orábamos por él. Pero recuerdo que hubo un tiempo en el que me conmovió tanto verlo a él así tan enfermo, que yo estaba allí con los jóvenes y estábamos orando por Darwin. Y yo le dije: Señor, si tú no lo sanas, yo no vengo más por aquí. A mí me da mucha tristeza ver a este niño en estas circunstancias. Yo te ruego que hagas un milagro en él, si no, yo no vuelvo por aquí. Y efectivamente, hermano, Dios no hizo el milagro y yo no volví tampoco. No pasó nada, hermano. Eso siguió así. Yo no regresé más por aquella casa. Pero meses después, nuestra hermana Ruby, no sé cómo consigue el teléfono de mi casa y nos llama diciéndonos que Darwin había despertado, que había hablado, que había llamado a la mamá, que había comido y que estaba sano, que se estaba recuperando de la crisis en la que estaba. Eso me impactó, eso me llamó la atención. Por eso me gusta hablar de milagros, hermano. Eso me despertó a mí. Seguimos yendo entonces a la casa de Darwin, y Darwin no se levantó como yo quería. Yo quería orar por Darwin y que Darwin abriera los ojos y que Darwin saliera corriendo al instante, pero no fue así, hermanos. Fueron muchos meses y fueron muchos años donde entablamos una amistad con la familia, y íbamos allí para hacerles ejercicios, para estirarle sus piernas, para estar con él, para motivarlo, para ayudarlo. Y al poco tiempo Darwin empezó a caminar y empezó a avanzar y a dar pasos agigantados. Aquí lo tenemos con nosotros y creo que damos gloria a Dios por la vida de ese joven que está aquí. Amén.
eso me motivó a mí, me hizo entender que había ministerio. Durante muchos años oraba por la gente. Soy en ese entonces el líder de jóvenes que oraba por la gente y la gente se moría. Fácilmente oraba por cualquiera y se moría, hermano. Ya me tenían a mí preocupado con esa situación. Recuerdo que un día con el pastor Alfonso fuimos a orar por un señor y oramos en la mañana y el señor se murió en la tarde. Entonces yo le dije: pastor, yo creo que usted tiene más unción que yo, porque por lo menos los míos duran un poquito más. Usted los sana, los manda para el cielo más rápido todavía. Eso, hermanos, empezó el milagro de lo que Dios hizo en la vida de Darwin. Empezó a motivarnos a orar por los enfermos y que no se murieran, sino que el Señor los sanara. Amén. Por eso hablo y menciono esto, hermano, porque creo que Dios sigue siendo Dios y sigue haciendo milagros. Amén. Y hoy quiero mencionar 3 cosas interesantes, hermano, en los pocos minutos que me quedan, de cómo hacer entonces, cómo complementar para recibir un milagro. Lo primero que hay que hacer es entender que hay una realidad. No podemos desconocer las realidades. Quiero mencionar 3 cosas. 1, la realidad. 2, lo natural. Y 3, lo sobrenatural. Lo real, lo natural y lo sobrenatural. Y en lo real tiene que ver con aceptar lo que está pasando, hermano, porque a nosotros se nos enseñó que no aceptáramos lo que está pasando, y que usted dijera, si está bien arruinado, usted diga que no está arruinado, usted diga que está bien, no importa que no haya para comer, pero diga que está bien. Y una cosa, hermanos, es por supuesto no atarse con las palabras, pero otra cosa es desconocer la realidad. Si yo estoy pasando por una crisis económica, yo tengo que reconocer que estoy pasando por una crisis económica. Si yo estoy viviendo un tiempo de enfermedad, la gente nos decían aquí en la iglesia, recuerdo que decía, no, diga que no está enfermo porque se ata a esa enfermedad. No se ata a esa enfermedad. Pero si me duele, pero si tengo esa enfermedad, ¿yo qué puedo hacer? Y es aceptar la realidad, hermano, aceptar que estoy viviendo un momento de crisis, sea familiar, sea financiero, sea como se quiera llamar, hermano, de enfermedad, pero reconocer que hay una realidad, que es real lo que estoy pasando, que es real lo que estoy viviendo. Otra cosa es, hermano, dejarse atar por eso, pero hay realidades, hermano. Esto tiene que ver con lo que estamos viviendo, y yo no puedo desconocer. Yo no puedo tratar con alguien que no reconoce su realidad. Yo no puedo ayudar a alguien que no reconoce su realidad. Yo no puedo ayudar a un borrachito a salir de su crisis, de su problema de alcoholismo, si él tiene la cerveza en la mano y en medio de su borrachera dice que yo no soy alcohólico. Pero yo no soy alcohólico, yo no tomo, yo no puedo ayudar, hermano. Lo primero que hace el abogado, lo primero que hace el psicólogo cuando se sienta con sus pacientes es a decirle: dígame la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Y esa verdad tiene que ver con la realidad que la persona está viviendo. El abogado le dice: dígale mentiras a todo el mundo, pero a mí dígame la verdad para yo saber cómo puedo trabajar. Y creo que Dios, hermano, también opera de esta manera. Nosotros tenemos que aceptar delante de Dios que hay realidades que estamos viviendo, que no nos gustan, es otra cosa, amada iglesia, pero que es una realidad. Yo no puedo ayudar a una familia que están a punto de divorciarse, a los cuales yo me los encuentro como pastor y les digo: cuénteme, hermano. Bien, pastor, bendecido, aquí no pasa nada en esta casa. Entonces yo me voy tranquilo. Esa es la gente que no acepta la realidad. La realidad, pastor, es que estamos pasando un momento de crisis. Aquí hay platillos voladores, aquí hay peleas todos los días, y entonces de esa manera podemos actuar. Y creo que con Dios es así, hermano. Debemos comprender que hay realidad, que hay una realidad que usted está viviendo, un momento de crisis. No sé cuál es el momento de crisis, pero hay una realidad. Ahora, lo que quiero mencionar también es que por encima de esa realidad, hermano, hay reacciones naturales en la vida de nosotros. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, lo natural es que yo vaya al médico, pero también lo natural es que yo ore a Dios para que me sane. ¿Alguien dice gloria a Dios por eso? Ahora, lo natural, hermano, es lo que usted y yo podemos hacer, y reconocemos que lo sobrenatural es lo que Dios puede hacer. ¿Alguien alaba a Dios por eso, hermano? Denle un aplauso a mi Señor.
hay una realidad, hay una reacción natural, hay algo natural que yo puedo hacer, pero hay algo sobrenatural. Por eso leímos Lucas en el capítulo 18, en el versículo 27. Leímos que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y para que el Señor pueda operar un milagro en mi vida, entonces yo acepto la realidad, yo miro la realidad de la que estoy viviendo, pero también, hermanos, entiendo que hay un milagro que yo puedo hacer y es lo natural. Y lo natural que yo puedo hacer es orar. Eso yo lo puedo hacer. Eso no es sobrenatural, eso es natural. Lo natural que yo puedo hacer es buscar a Dios, venir al templo, hacer un tiempo de oración o de ayuno. Eso lo puedo hacer yo. Por eso son reacciones naturales, que sobre esas reacciones o sobre esas cosas naturales que hacemos, Dios hace lo sobrenatural. Usted hace la parte de lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Si yo entiendo que mi problema es por falta de perdón, que yo no perdono a nadie, entonces yo en lo natural puedo ir y pedir perdón y solucionar el problema. Y Dios en lo sobrenatural me bendice. ¿Alguien alaba a Dios por eso, hermano? Mire, amada iglesia, hay algunos ejemplos bíblicos esta mañana que quiero compartir con ustedes. Quizás no tengamos todo el tiempo para mirarlos y aparece en pantalla, gloria a Dios. Pero mire lo que ocurre con Elías en la misma historia que leí, en la historia con la que trabajamos la semana pasada. Hay una realidad con el profeta Elías y la situación. La realidad es que no hay agua. La realidad es que si no hay agua, entonces no hay riegos, no hay cultivos. La realidad es que si no hay agua, no hay bestias, no hay animales. Y recuerde que ellos vivían de la agricultura y de la ganadería. Entonces esa era la realidad. ¿Qué fue lo natural que hizo Elías en esa historia? Lo natural que hizo Elías fue apartarse en el Monte Carmelo, arrodillarse delante de Dios y clamarle a Dios. Eso es lo natural. ¿Y qué fue lo sobrenatural de esa historia? Que el Dios de los cielos, cuando no había nubes, puso una nube pequeñita como la palma de la mano de un hombre, oscureció, y el Dios de los cielos hizo que lloviera sobre el pueblo de Israel. Amén. En ese mismo libro encuentro historias que me hace ver la realidad, me hace ver lo natural y me hace ver lo sobrenatural. Y aparece también en esa historia la historia de Eliseo y aquella mujer que queda con una deuda, que su marido era profeta y que la dejó con una deuda, que vienen los acreedores a llevarse a sus hijos. Hay una realidad allí, hermano. ¿Cuál es la realidad? La deuda. Hay una deuda grande. Eso es una realidad. Usted no lo puede mentir, ella no lo podía mentir. Hay una realidad, pero también hay algo natural allí. ¿Qué hace ella como algo natural? Como algo natural, ella busca al profeta, ella busca la ayuda de Dios. Como algo natural, el profeta le da un consejo. Como algo natural, ella busca vasijas, como el profeta le dijo. Pero también hay algo sobrenatural. Sobre eso natural que hay allí, hay algo sobrenatural. ¿Quién fue el que multiplicó el aceite? Entonces debemos entender, iglesia, que para que haya un milagro debo aceptar o debo reconocer la realidad, debo hacer lo natural, que es lo que me corresponde a mí, y esperar que el Dios de los cielos haga lo sobrenatural, que es lo que hace Él. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. En esa misma historia, en ese mismo capítulo de Eliseo, encontramos a una mujer la cual lo atiende a él le da una palabra, queda embarazada, finalmente nace su niño, pero su niño se muere. Hay una realidad, hay un niño muerto, eso es una realidad. ¿Qué es lo natural allí? Que esta mujer sale corriendo a buscar al profeta. Y se va a buscar al profeta y a decirle: yo a usted no le pedí, usted fue el que me dijo, usted fue el que vino a mi casa y me soltó una palabra, pero yo no estaba pidiendo hijo. Eso fue lo natural, buscar a Dios. ¿Qué fue lo sobrenatural allí?
que el profeta vino y el niño finalmente resucitó. Allí está lo sobrenatural, iglesia. Pero note que para que el milagro ocurra es necesario reconocer la realidad. Si hay algo que ofende a la gente es cuando nosotros los evangélicos les mentimos, hermano. Les decimos que recuerden que yo tenía aquella persona que trabajaba con nosotros, que cuando se dio cuenta que yo era pastor se enojó muchísimo. Y me dijo: lo que pasa es que ustedes, los evangélicos, ustedes dicen que ustedes no pecan, que los únicos pecadores somos nosotros. Y él me dijo: le voy a hacer una pregunta, pastor, y usted me va a responder con sinceridad. ¿Usted peca? Y yo le dije: sí. Vuelvo y le pregunto: ¿usted es pecador? Y le dije: claro que sí. Y es que si digo que no soy pecador, estoy diciendo que Dios es mentiroso. Eso ofende a la gente que no conoce del Señor, hermano. Cuando nosotros decimos los pecadores son todo el mundo, cuando la gente, cuando su familia va y lo mira, que usted está en tremenda crisis, pero usted es más orgullo que cualquier otra cosa. No, yo estoy bien, todo está bien, no, todo está bien. No, yo reconozco mi realidad y hago algo natural, y nosotros los que creemos en el Señor sabemos que lo natural que podemos hacer es oración. ¿Alguien dice amén? Y lo sobrenatural, sobre esa oración Dios coloca, hermano. Por eso la palabra dice sobrenatural. Lo natural que usted puede hacer es venir a la iglesia. ¿Está conmigo aquí, hermano? Usted puede venir a la iglesia. Usted tiene un problema, usted tiene una crisis, usted y yo necesitamos un milagro. ¿A dónde acudimos? Y eso es natural. Sí, hay gente que uno la ve y dice: milagro, apareció el hermano, milagro. Pero eso es natural. Lo natural es que usted llegue a su casa y que doble sus rodillas delante de Dios. Eso es natural. Y eso es posible para usted y es posible para mí. Eso es natural. Lo sobrenatural es lo que hace Dios, hermano, cuando usted ora. Me estoy haciendo entender esta mañana, hermano. Usted tiene que hacer lo natural, que Dios hace lo sobrenatural. Hay una vieja historia que hemos contado en algunas de nuestras predicaciones. Es aquel hombre a quien se le apareció Dios. Una luz resplandeciente por su ventana entró con un viento recio y la voz de Dios en la historia, ¿no? Y la voz de Dios que le dijo: varón, varón. Sí, mi Señor, diga usted. Habla Jehová, que tu siervo oye. Tienes una misión. ¿Cuál es la misión? Mira por la ventana aquella piedra grande. Sí, Señor, la veo. Bueno, su misión es empujar la piedra. Y el hombre despertó por la mañana y se fue a cumplir la misión que Dios le había mandado. Y se fue a empujar la piedra, pero la piedra era muy grande, casi como la piedra del Peñón. Una piedra muy grande, y el hombre la empujó y la empujó durante meses, empujando la piedra, hasta que apareció el diablo, que aparece en todas las historias también. Y el diablo le dijo: varón, ¿usted no ha visto que esa piedra pesa más que usted? Pesa 100 veces más que usted. ¿Usted qué hace empujando esa piedra? Y el hombre se quedó mirando y dijo: sí, ¿no? Yo no me había dado cuenta. Y entonces le dijo el maligno: Dios, como siempre, mandándole cosas a los hombres que ellos no pueden hacer. Y entonces el hombre se desanimó y no empujó más la piedra. Al otro día apareció nuevamente, pero Dios, esa luz en la ventana, ese viento recio, diciéndole: varón, varón, ¿qué pasó con la misión que le puse? Y él le contestó, como había sido influenciado: Señor, ¿usted no ve que esa piedra es mucho más grande que yo, que pesa 100 veces más que yo? ¿Cómo voy a mover yo esa piedra? Y Dios le dijo: perdón, yo nunca dije que usted la iba a mover. Yo le dije que usted la iba a empujar. Usted la empuja y yo la muevo. Y creo que pasa mucho con nosotros, iglesia.
Lo que nosotros tenemos que hacer es lo natural, y lo natural es venir a la casa de Dios y alabar al Señor. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, hermano? Hermano, lo que usted y yo tenemos que hacer es venir a la casa de Dios y darle a Él la gloria, la honra. Lo que tenemos que hacer es lo natural, orar. Lo que tenemos que hacer nosotros es lo natural, ir a pedir perdón. Lo que tenemos nosotros que hacer es lo natural, que es tocar puertas. Lo que tenemos que hacer es lo que se puede hacer, que Dios hace lo que no podemos hacer usted y yo. Por eso lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora el contraste está en que nosotros queremos hacer lo sobrenatural, y ahí está el problema. Por eso trabajamos mucho, decíamos ayer en el ayuno. Por eso trabajamos mucho y ganamos ¿qué? Poco, porque queremos hacer lo sobrenatural. No tienes que trabajar tanto. Usted lo que tiene que hacer es que, como le decía a mis hermanos, mi maestro nos decía allá en las aulas de la clase del seminario, decían, muchos de ustedes, ¿cuántos aquí tienen negocio? Y nosotros levantamos la mano. Bueno, ajá. ¿Y qué cree usted que necesita para que ese negocio avance? Y todos decíamos, pues plata, dígame, con plata. Pero había uno que otro religioso que decía, no, plata no, yo plata no necesito, yo necesito es capacitar a mi gente. Y entonces, sí, pero ¿con qué lo capacita? No, pues con plata. Entonces lo que necesita es plata. Ah, sí. Ah, bueno. Si usted lo que necesita es plata, entonces permítame presentarle al dueño del oro y de la plata. No abandone al Señor, que Él es el que tiene la plata que usted necesita. Amada iglesia, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios. Lo natural que usted y yo tenemos que hacer, después de aceptar nuestra realidad, lo natural que nosotros tenemos que hacer es orar. Lo natural que nosotros podemos hacer, el milagro que nosotros podemos hacer es natural. Es buscar a Dios, que sobre eso natural Dios pone lo sobrenatural, y el milagro empieza a ocurrir y Dios empieza a operar. Yo quiero que usted se ponga de pie allí donde está. Alguien decía, yo siento al Padre aquí esta mañana. ¿Alguien lo cree conmigo? Si hay alguien en esta mañana necesitado de un milagro, yo quisiera que los adoradores me ayudaran estos 5 minuticos. Y allí donde usted está, hermano, entendamos que hay algo natural que podemos hacer hoy. Es buscar la presencia de Dios. Eso es natural. Orar a Dios, eso es natural. Y lo imposible que usted está viendo, lo que usted cree que no puede alcanzar, eso es sobrenatural. Y escúchame, iglesia, es eso lo que le corresponde a Dios. Leímos en Lucas 18:27, Jesús hablándole al joven rico y a sus discípulos, diciéndoles lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo te invito esta mañana, hermano, a una de las personas que nos ven a través de las redes, que en este ambiente de gloria, este ambiente de presencia de Dios, y sobre esta palabra que Dios nos ha regalado esta mañana, usted pueda pedir a Dios un milagro, pueda poner un milagro allí. Pero reconoce tu realidad. Hay una realidad. Y hay algo natural que usted y yo podemos hacer, que es alabar a Dios, que es orar, que es acercarnos a Él. Eso es natural. Y escúcheme bien, iglesia, es necesario que tú y yo coloquemos lo natural.
Porque cuando tú y yo colocamos lo natural, escuche, un milagro es algo sobrenatural. Y entonces sobre eso natural Dios pone lo sobrenatural. Yo siento al Padre aquí en esta mañana, iglesia. Y soy de los que cree que si Dios lo hizo con mi hermana, que si Dios lo hizo con Darwin, Dios también lo puede hacer en nosotros. Sea sanidad, sea un problema financiero, sea un problema familiar, Dios puede hacerlo de nuevo. Yo siento su presencia aquí en esta mañana. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Escúcheme, iglesia. Hay un ciego en la Biblia llamado Bartimeo que tiene una realidad, es ciego. Hay algo natural que él hace cuando escucha que Jesús está pasando por aquel lugar. Y Bartimeo corre en lo natural que él puede hacer. Él corre y grita detrás de Jesús: Jesús, 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 Hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo natural que él podía hacer. Su realidad es que es ciego. Lo natural es clamar al Señor. Y alguien le dice: cállese. Pero él sigue en lo natural, clamando, clamando, hasta que Jesús se da vuelta y hace lo sobrenatural encima de lo natural que hizo Bartimeo. Entonces Jesús hace lo sobrenatural y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Deseando que Bartimeo reconozca su realidad. Y Bartimeo reconoce diciendo: Señor, que recobre la vista, por favor.
y Dios hace lo sobrenatural. Lo posible en la vida de este hombre era clamar a Jesús, era seguir a Jesús, aunque los mismos discípulos quisieran impedirlo, pero él seguía detrás de él haciendo lo natural. Y Jesús, que Dios se da vuelta para hacer lo sobrenatural, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Escúchame ahí con tus ojos cerrados, hermano. Yo siento que Dios está aquí para obrar. Hay un hombre paralítico. Su realidad es que está paralítico. Tiene que ser cargado por 4 que hacen lo natural, llevarlo a los pies de Jesús. Rompen el techo de aquella casa, hacen lo natural, lo colocan allí donde está Jesús. Y Jesús, que Dios, hace lo sobrenatural y le dice al paralítico: toma tu lecho y vete. Una realidad: lo real, lo natural y lo sobrenatural, iglesia. Quizás tienes un amigo, alguien que no conoce al Señor, sabe lo natural. Lo natural, la realidad es que ese hombre no conoce, esa mujer no conoce del Señor. Y lo natural es que usted y yo le invitemos y le podamos traer a la iglesia. Eso es lo natural. Que oremos por él, por ella. Eso es lo natural. Que cambie en lo sobrenatural. Y eso le corresponde a Dios. En ese ambiente, hermano, yo quiero que pienses allí en lo que estás pasando, en lo que estás viviendo, porque yo siento la presencia de Dios aquí en este lugar. Que el Dios de los cielos no ha cortado su mano para operar, para sanar, para solucionar conflictos. Él está aquí para operar. Padre, bendigo a tu iglesia en esta mañana. Aún a las personas que nos ven en las redes, Señor, los bendecimos. Y creemos, Señor, que tu presencia se pasea por este lugar para sanar. Que tu presencia, Señor, aún corre por las redes. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. En el nombre de Jesucristo hacemos lo natural, Señor, que es pedirte a ti que obres. Es rogarte a ti, Señor, que operes. Es gemir a ti, Señor, para que atiendas a la necesidad, Señor, que mi hermana y que mi hermano está viviendo, Padre. Y en el nombre de Jesucristo rogarte a ti, Padre poderoso, que sanes ahora. Que sanes ahora. Que operes ahora, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, Señor. Yo sé que tu mano poderosa no se ha cortado, Señor, para sanar. En el nombre de Jesucristo. Aún a las personas que están en la distancia, Señor, en el nombre de Jesucristo, confesamos sanidad sobre su vida. Confesamos un milagro sobre la vida de mi hermana y de mi hermano. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás.